La segunda seña de identidad que define al hombre respecto a Dios es que somos dependientes. Somos dependientes, versículo 14. Y David continúa reflexionando sobre la condición del hombre respecto a Dios, formulando una pregunta retórica en primer lugar. Dice el versículo 14: pero, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Es una pregunta retórica, no precisa contestación, está implícita, es clara. ¿Quiénes somos nosotros? Fijémonos, para que ni siquiera podamos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, es decir, ofrenda al Señor. La respuesta es: no somos nada, ni nadie. No merecemos ni siquiera ofrecer ofrenda voluntaria a Dios. Eso nos pone en nuestro sitio. ¡Qué increíble! Y está hablando David, el rey de Israel. No penséis que David, en términos actuales, se diría, tenía una baja autoestima. No, David era el rey de Israel, con una dilatada carrera y experiencia, con una credibilidad y respeto entre sus iguales. Pero ante Dios él entendía cuál era realmente su situación. Era dependiente de Dios. Y él se pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Aún siendo el rey de Israel, no es nadie comparado con Dios y su grandeza. Pero esto no es solo para David, también para el resto del pueblo. ¿Quién somos nosotros? Da igual, puedes sacar aquí tu currículum, tu tarjeta de presentación, tus logros, tu pedigrí, tu apellido, tus posesiones, tu intelecto, lo que quieras. Saca tus mejores galas. No eres nadie. Delante de Dios, no somos nadie. Ni siquiera merecedores de ofrendar. Eso es lo que dice aquí David. ¿Quiénes somos nosotros para hacer tal cosa? Y en ocasiones nosotros podemos llegar a pensar inadecuadamente de nuestra propia persona. En muchas ocasiones. Y podemos caer en la misma tentación a menor escala. Pensamos, todo empieza por un pensamiento erróneo. Podemos llegar a pensar, porque nos esforzamos, porque trabajamos, mira, finalmente la paga es mía, o lo que tengo es mío, lo he ganado con el sudor de mi frente. Y si doy algo a Dios, bueno, hombre, claro, lo doy para Dios, pero mira lo que estoy haciendo. Estoy desprendiéndome de algo que es mío. Estamos pensando erróneamente. El pensamiento de David en la palabra es el adecuado. Habían ofrendado voluntariamente, no es una obligación, de corazón, y ni siquiera se sentían merecedores de tal honor. Ni siquiera merecedores de tal honor. De hecho, el verbo que se traduce aquí por ofrecer voluntariamente es una palabra que describe la motivación interior, la actitud o el impulso que les movía a actuar. Y la base del sistema de ofrendas siempre realmente era voluntario, aun cuando estaban bajo un sistema de diezmo. Siempre Dios se fijaba en el corazón y la ofrenda voluntaria. No era tan importante la cantidad, ni lo es, de la ofrenda, sino la actitud que hay detrás de ella, el corazón, la generosidad, la voluntariedad, que fluye de un deseo de gratitud y de adorar a Dios. El pueblo había ofrendado generosamente miles de millones de euros, pero lo había hecho con una buena actitud, como describe este versículo, y ni siquiera eso era motivo para gloriarse o afianzarse en sí mismos, sino que entendían que no eran merecedores ni siquiera de tal privilegio. ¿Pensamos así nosotros? Ahora ya pasó la ofrenda, ¿verdad? ¿Cómo pensamos? Venimos a la ofrenda y decimos: no pases la bolsa que no merezco echar. ¿Tenemos ese pensamiento? No, Señor, yo sé que ni necesitas lo que voy a ofrendar, pero gracias por permitirme ser parte de tu obra. Esa es la motivación adecuada, lo que David dice. ¿Quién soy yo? Y ni siquiera soy merecedor de ofrendar a Dios. Y lo explica bien claramente el versículo 14. ¿Por qué? Versículo 14, fijémonos. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Está pensando correctamente. ¿De quién es todo?
de Dios. Todo, todo. Si tenemos algo, todo es de Dios. ¿Por qué es todo de Dios? Porque a Él le pertenece todas las riquezas del mundo y en su mano está dar y quitar según le plazca, como dicen las Escrituras. ¿Por qué todo es de Dios? Porque Él es el único eterno que controla el tiempo, cuando nacemos, cuando morimos, nuestra vida es suya. ¿Por qué es todo de Dios? Porque Él rige las leyes naturales del universo, nos sostiene con mantener el sol en su órbita, las lluvias, la temperatura adecuada en esta tierra para que podamos vivir, los niveles de oxígeno, la capa de ozono, todo Él lo sostiene. Si tenemos vida es gracias a Él. Sin embargo, no en pocas ocasiones caricaturizamos a Dios y exaltamos al hombre. ¿Cómo? Por ejemplo, como si Dios necesitara de nuestro tiempo para servirle y acudir a las reuniones. No le estamos haciendo ningún favor. Bueno, hoy voy a esforzarme, mira, no solo voy a madrugar el domingo, que no es tanto madrugar, nos reunimos a las 11, sino que además voy a ir por la tarde y el jueves y nos sentimos en cierta manera bien a lo mejor. No, si es que Dios no necesita eso. Nos da el privilegio de congregarnos, de alabar su nombre, y si venimos, venimos de corazón. Y los que somos beneficiados somos nosotros, bendiciendo el nombre de Dios con otros hermanos, disfrutando de la comunión fraternal y recibiendo la instrucción de la palabra de Dios. Los privilegiados somos nosotros. Dios no nos tiene que dar gracias porque venimos al culto. Nosotros tenemos que darle gracias a Él porque nos permite venir al culto y porque provee para nosotros una iglesia con otros hermanos en la que congregarnos. Caricaturizamos a Dios y exaltamos al hombre como si Dios necesitase nuestro dinero y nosotros somos los que proveemos de sus necesidades y las de su iglesia. No lo necesita. ¿Sabes qué? Aun si nosotros no ofrendásemos nada, Él va a proveer para su iglesia. Aun si nosotros dejásemos echar a la ofrenda, Él va a proveer abundantemente para gloria de su nombre, como le plazca, según nosotros nos dediquemos a predicar el Evangelio y a exaltar la palabra de Dios. Y si no lo hace, finalmente es a Él de quien depende todo. De Él es todo. Y hemos de venir con la misma actitud de decir, Señor, no merezco estar aquí hoy. Señor, no merezco ni siquiera que pasen en la bolsa la ofrenda delante de mí. Señor, gracias por darme este privilegio junto con el resto de privilegios. Gracias por darme vida. Gracias por darme salud. Gracias por darme una familia. Gracias por darme un trabajo. Gracias por darme un techo donde estar. Gracias por darme todo lo que tengo, que en realidad es tuyo. Qué distinta sería nuestra vida si pensamos más y más así, nos lo recordamos más y más cada día. Porque finalmente, como dice el texto, de lo recibido de tu mano te damos. Qué preciosa personificación de Dios, atribuyéndole manos que reflejan su dadivosidad y a la vez el control de todo. Algunos pueden pensar, bueno, son las grandes potencias las que rigen los designios de la economía mundial. ¿Saben los grandes motores? Estados Unidos, China, Japón, Alemania. Otros pueden pensar, bueno, son los árabes los que tienen la economía realmente atrapada porque tienen las mayores reservas de petróleo de las que dependemos cada vez más y más. ¿Sabes qué? Ellos no están en control. Puede parecerlo, pero no lo están. Finalmente, ¿quién lo está? Dios. De lo recibido de tu mano te damos. Somos dependientes, no somos independientes. El único ser independiente es Dios. Todos los demás somos dependientes de Él. Nuestra casa no es nuestra, ni siquiera el banco tiene una hipoteca. Es de Dios. Nuestra familia es un regalo de Dios que Él da y Él puede quitar cuando le plazca. Dios provee para nuestras necesidades y aún más allá de nuestras necesidades. Él pone comida en nuestro plato, Él paga nuestras facturas, Él es el que echa la gasolina en el surtidor, Él es el que provee para la ropa, para los libros de nuestros hijos cuando empiece el colegio de nuevo en septiembre. Aún si vas de vacaciones este verano, Dios ha provisto para ello. Gracias a Dios, gloria a Dios por ello. Y eso nos recuerda que de lo recibido de su mano le damos y somos totalmente dependientes. Ese es un concepto al cual, en primer lugar, somos adoradores. No somos el objeto de ser adorado. Somos adoradores. Adoramos a Dios, el único merecedor de gloria y honra. En segundo lugar, somos dependientes, porque si tenemos algo, hemos conseguido algo, es gracias a Dios, porque Dios
nos lo ha dado y eso nos recuerda de su bondad, de su gracia. Y eso nos pone en nuestro sitio. ¿Quiénes somos nosotros? Y en tercer lugar, la tercera manifestación, signo de identidad, seña de identidad del ser humano, según estos versículos, no es solo que es un adorador, no es solo que es dependiente, sino que además somos fugaces. Somos fugaces. Fijémonos el versículo 15. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre esta tierra, cual sombra que no dura. En primer lugar, este texto describe la fugacidad del ser humano, cuando dice, nosotros, extranjeros y advenedizos somos delante de ti. De nuevo está definiendo al hombre a la luz de Dios, delante de ti. Dios es eterno, no tiene principio ni fin. Nosotros, ¿cómo somos? Extranjeros y advenedizos. Muy interesante, porque el primer término que utiliza ahí se refiere a un extranjero residente. Es decir, el que no pertenece a ese lugar, pero lleva suficiente lugar para tener la residencia, incluso sentirse de ese lugar. Pero el segundo término describe al extranjero peregrino, que está de paso. Una acepción similar hoy en día sería el extranjero con papeles, el extranjero sin papeles, el extranjero arraigado, el extranjero desarraigado, el extranjero que lleva unos años en esa otra nación o país, el extranjero lleva unos días, unas semanas y está pensando irse a otro lugar. Los dos describen una misma realidad desde dos ángulos distintos. No pertenecen a ese lugar y sus días están contados. Eso es lo que está diciendo aquí. Delante de Dios, que es eterno, nuestros días están contados. ¿Cuánto vivirá el hombre? 60, 70, 80, 90, algunos 100, bueno, ya más de 100, complicado, pero hay personas que viven aún hoy en día más de 100. De paso, a la luz de la eternidad, ante el Dios eterno. Y en muchas ocasiones no nos consideramos así, sino que pensamos que estamos aquí para siempre. No estamos aquí para siempre. Nuestra vida tuvo un inicio y tendrá un final cuando Dios quiera. Puede ser por muerte natural, puede ser por enfermedad, puede ser por accidente, puede ser por cualquier otra cosa, incluso que el Señor venga y nos arrebate con Él. Pero va a acabar. Somos fugaces ante este Dios eterno que siempre ha sido y será. Solo estamos de paso en esta vida. Este es el caso de toda la humanidad porque dice, fijémonos, como todos nuestros padres. Como todos nuestros padres. De hecho, el término que utiliza ahí para padres es el término general. En el Antiguo Testamento, de manera particular, se puede utilizar de padres y madres biológicos, se utiliza también de abuelos y ancestros. De hecho, incluso se usa en referencia a Eva en Génesis 3:20, madre de todo ser viviente. En el uso extendido de esta palabra se refiere a Abraham como padre de todas las naciones, con la que David se refiere a todos los seres vivos. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? No solo sus padres biológicos, no solo sus abuelos, no solo sus ancestros, sino desde el principio, desde Adán y Eva, los primeros seres creados por Dios, todos igualmente somos fugaces y no somos como Dios. Y a la hora de compararnos con el Dios eterno, nosotros somos extranjeros y peregrinos. Una vida fugaz. Recuerdo la primera vez que salí de España, en la que nací y me crié aquí en León, por un periodo largo de tiempo. Y recuerdo la fecha. Esas cosas no se olvidan, ¿verdad? Los que habéis salido de vuestro país durante un periodo largo de tiempo, os acordáis probablemente de la fecha en la que os fuisteis. 21 de agosto de 1999. Primero fui 3 meses a aprender inglés y ver si podía ir al seminario. Luego pude estar 5 años, gracias a Dios, estudiando la Biblia. Y en esos 5 años, a pesar de aprender más o menos el idioma, adaptarme más o menos a la cultura, incluso llegar a sentirme cómodo allí, que podía haber seguido viviendo, y cada vez que visito me siento como en casa, o mi segunda casa, realmente en mi mente siempre todo era provisional. De hecho, siempre iba al internet y lo primero que hacía no era abrir las noticias de ese país, sino que abría las noticias de mi país. Y cada vez que regresaba a España de visita, realmente las sensaciones y las emociones positivas recorrían mi cuerpo hasta tal punto que después de un largo periodo de no venir a España, me daban ganas hasta de besar el suelo cuando llegaba al país, fijaros. Por fin en casa.
Nuestro tiempo en esta tierra es similar. Estamos de paso. Puede estar muy adaptado. Puede estar disfrutando de esta vida. Puede estar teniendo una vida tranquila. Para la gloria de Dios, es al final el que da o quita. Pero no olvides, estamos de paso. Y no solo te acuerdes, estamos de paso cuando las cosas van mal. Cuando conviene, no, estamos de paso a las duras y a las maduras. Cuando va bien, cuando va mal. Y eso es lo que ha de satisfacer nuestro corazón. Que un día por fin estaremos en casa. En la casa de Dios. Amén. Donde Jesucristo ha ido a preparar morada para nosotros. Y allí disfrutaremos eternamente y para siempre. Qué contraste con la percepción del ser humano que no reconoce a Dios. Él vive para el momento, Él vive para estos días, la tierra, que sus días acaben en esta tierra. Él vive conforme a la vieja frase latina carpe diem, aprovecha el momento. Como el mismo refrán dice, incluso la palabra nos afirma de manera general, si todo fuese lo que vemos ahora, seríamos los más dignos de lástima, dice Pablo en 1 Corintios 15. Los más listos de lástima. Finalmente, si esto es todo, bebamos y comamos, que mañana moriremos. Pero esto no es todo. Estamos de paso. Fugazmente. Y el versículo 15 concluye rotundamente ratificando esta realidad. Y nuestros días en la tierra cual sombra que no dura. Estos días ha hecho un calor peculiar y que no es común en León, ¿verdad? Y si has estado en la calle durante el tiempo que más calienta el sol, quieres ir por la sombra, ¿no es cierto? Y si te pones a la sombra de un árbol en un lugar, ¿cuánto tiempo dura? Bueno, menos de lo que nos gustaría, ¿no es así? Poco a poco se va desplazando, desplazando, desplazando. Dura un tiempo, pero no dura para siempre. Antes o después nos da el sol. Eso es lo que está diciendo aquí. Igual que las sombras pasan por el movimiento del sol, nuestra vida va a pasar y va a concluir. Como dice la Biblia de las Américas, como una sombra son nuestros días en esta tierra y no hay esperanza. Va a acabar. No pienses que los días en esta tierra no van a concluir, son como una sombra que no dura. Y ante esta realidad, que somos fugaces, que somos mortales y no lo podemos cambiar, hemos de vivir esta vida. Y ante esta realidad, la primera y principal pregunta que todo ser humano ha de enfrentar es: ¿estoy listo para la eternidad? Si hoy mismo el Señor me llamara a su presencia, si hoy mismo falleciese, me presentaría delante de Dios y podría aceptarme, podría perdonarme, podría recibirme en su seno para siempre. Y si estás pensando, bueno, tan malo no soy, tal vez voy a poder venir delante de Él y justificar, mira, es que mi vecino o mi primo o tú conociste a esa otra persona, eso sí que era malo realmente y merecen estar en el infierno, pero yo, mira, no soy tan malo. Eso no va a ser válido delante de Dios, porque Dios es justo y perfecto, santo completamente. Esas excusas pueden servir entre nosotros si nos comparamos con otros, pero si te comparas con Dios, que es la comparación válida, Él es justo, perfecto, santo, sin pecado, y no puede permitir ni tolerar pecado en su presencia. Por lo tanto, nunca podrías estar en la eternidad con Él en tus propios méritos. ¿Cómo puedes estar delante de Él? Solo por los méritos de Cristo Jesús, que murió y resucitó. Amén. Solo porque Él pagó por tus pecados en la cruz. Solo cuando vengas arrepentido de corazón y confieses su nombre y dobles tu rodilla delante de Él, y por medio de la fe, por gracia, te aferres a Él y recibas el perdón de tus pecados y tu vida cambie, no solo de boca, sino realmente siendo transformado y siendo santificado a su imagen. Pero realmente, si te da igual lo que Dios dice, o bueno, solo lo que te conviene recibes, o lo que tiene sentido para ti, es una muestra de que aún no te has rendido a Dios realmente, aún no has confesado tu pecado, realmente aún no estás en tu sitio, aún te crees más de lo que eres. Delante de Dios no somos nada. Humillémonos delante de Dios, sometámonos delante de Dios, a su palabra, a su plan, a su soberanía,
a su plan perfecto de salvación. No tenemos nada que ofrecer. Lo tenemos todo en Cristo Jesús. Y por eso a Él estamos agradecidos, a Él nos aferramos, a Él exaltamos. Para Él vivimos nuestra vida, no como nuestra, porque hemos sido comprados por un alto precio, la sangre preciosa de Cristo, que sigue teniendo el mismo valor hoy en día. Por eso te llamo, si estás aquí hoy en esta mañana, no tienes un concepto adecuado de Dios, no tienes un concepto adecuado de ti mismo. Si no te has arrepentido de tus pecados y has venido a Cristo Jesús por medio de la fe, que en esta mañana te reconcilies con Dios. Hoy es día de salvación. Y el que viene a Él, Él promete que no le echará fuera, porque finalmente es aquellos que el Padre va a traer a Él. El rey David tenía un concepto adecuado de sí mismo, y se lo transmitió al pueblo, y el Espíritu Santo lo refrendó y lo conservó como la palabra de Dios inspirada para nosotros hoy en día también. ¿Quién es el hombre? Es un adorador de Dios. Es un ser dependiente de Dios. Es un ser fugaz, que sus días se van a acabar. Felipe II, el padre Alejandro Magno y rey de Macedonia, estaba siempre acompañado por dos hombres que tenían una responsabilidad muy importante. Y la única responsabilidad de estos dos hombres era la siguiente. Uno tenía que decirle cada mañana: Felipe, ¿recuerdas que no eres más que un hombre? Y al acabar el día, el otro hombre, su responsabilidad era decirle cada atardecer: Felipe, ¿recuerdas que no eres más que un hombre? No olvidemos esto. Que nada nuble nuestro entendimiento. Que nada nos haga subir a la parra, sino que permanezcamos humillados delante de Dios. ¿Recordamos que no somos más que un hombre? ¿Y qué merecemos? Nada. El infierno por nuestros pecados. Pero Dios, en su gracia y misericordia, nos ha reconciliado con Él por medio de Cristo. Nos ha hecho sus hijos y coherederos con Cristo Jesús, y nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y nos ha prometido y nos va a dar la vida eterna para siempre. ¡Qué increíble! Adoremos el nombre de Dios, vivamos en dependencia de Dios, recordando que somos fugaces, teniendo un concepto adecuado de nosotros mismos, contemplando la grandeza, el poder, la majestuosidad, el dominio de nuestro extraordinario y glorioso Señor. Y así vivamos vidas de gratitud y de adoración a su nombre. Y todo lo que hagamos, ya sea que comamos, ya sea que bebamos, ya sea que hagamos cualquier otra cosa, todo hagámoslo para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar juntos. Señor, en esta mañana alabamos y loamos tu nombre, tu glorioso nombre. Gracias porque has abierto nuestros ojos a nuestra incapacidad, a nuestra miseria, a que nosotros no hay ningún valor apartados de ti. Gracias porque nos has mostrado nuestro pecado, el castigo que merecíamos y merecemos. Gracias porque no nos dejaste ahí en esa situación de bancarrota, sino que nos mostraste también al glorioso Cristo y nos hemos aferrado a Él como nuestro Señor y Salvador. Y ahora tenemos un concepto apropiado de ti, un alto concepto de ti, un bajo concepto de nosotros, un concepto adecuado de nosotros. Señor, queremos alabarte. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, gloria. Señor, que vivamos dependientemente de ti en todo momento de nuestra vida, sabiendo que si algo tenemos y somos, es por tu gracia y tú lo das, tú lo puedes quitar, Señor. Pero aún, si tú das o tú quitas, que digamos, bendito sea el nombre del Señor. Señor, ayúdanos a vivir como lo que somos, seres fugaces, a la luz de la eternidad, satisfechos en Cristo, anhelando su regreso, que tú nos lleves a su presencia, tu presencia. Mientras tanto, Señor, nuestro corazón cada día desee más y más alabar tu nombre, no solo de boca, sino desde lo profundo de nuestro corazón, y que esto permee toda nuestra vida, sometidos a tu palabra y solo a tu palabra, que es inspirada, que es suficiente, que no tiene error ni va a llevar al error y por lo tanto es la autoridad. Gracias, Señor, por ello. Alabamos tu nombre. Tu pueblo dice amén. Ahora pues, hermanos, pongámonos en pie y adoremos.